viva Puerto Rico, buenas tardes, boricua, despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Munero desde WKQ 580. Y tengo que decirle, querida audiencia, que hay un sinnúmero de maestros del sistema de educación pública que se han estado conectando conmigo luego de haber escuchado el programa de ayer, cuando tuve una conversación con un maestro de la Libre de Música que imparte la disciplina de historia, que se llama Gerardo Ferrao. Le dicen Jerry. Pues Jerry nos estuvo explicando en el programa de ayer cómo, sobre pretexto de tomar medidas cautelares a base de un reglamento interno para atender querellas disciplinarias contra maestros y maestras, se estaba removiendo de sus plazas a maestros y luego los han tenido por años, básicamente fuera de sus funciones rutinarias, hasta tanto se culminan o se deben culminar unas investigaciones de carácter civil, penal o administrativo. Según nos explicó el profesor Ferrao ayer, este mecanismo se está utilizando para perseguir a maestros y maestras sin motivo aparente alguno o de manera arbitraria y caprichosa, y responde en muchos instantes a priori, es decir, antes de que se descubra si la querella tiene o no fundamento. Ya de entrada se toman medidas cautelares que a mi juicio constituyen un castigo de antemano sin, y recalco, tener fundamentos en una prueba que lo justifique. Como secuela de estas prácticas, el grupo de maestros cautelares o aquellos que han caído en el Valle de los Caídos, valga la redundancia, porque así también se le conoce a ese sector de maestros que están en ese limbo, pues sigue creciendo. Por su parte, la División Legal y el secretario de Educación se expresaron públicamente por escrito, repudiando esas denuncias que se fueron discutiendo desde hace 2 días, cuando hubo una manifestación y esos maestros y maestras se tiraron a la calle para hacer conocer de esta práctica que a todas luces apunta a serias violaciones a derechos constitucionales fundamentales que protegen a esos maestros y a esas maestras, y a quien hay que garantizarle un debido proceso de ley antes de removerlos de sus puestos, antes de quitarles sus facultades, antes de imponer medidas disciplinarias. Porque entiéndase, querida audiencia, que aunque le ponen esa etiqueta de que son medidas preventivas, si se prolongan por años y años y años, pues ciertamente constituyen un castigo de antemano. ¿Qué está pasando con esas investigaciones? Pues vamos a seguir indagando sobre este tema por el gran respeto que siento por la clase magisterial que ha sido tan maltratada y golpeada por los últimos gobiernos, que le han quitado sustancialmente sus recursos en las pensiones, que los han visto acorralados, a esos maestros a quienes se les está dando una cantidad de trabajo inusitado que no tiene ningún sentido porque están sobrecargados de trabajo. Porque muchos de nuestros maestros se están yendo a otros lugares fuera de Puerto Rico a buscar mejores oportunidades. En definitiva, el país conoce las condiciones precarias en las que los maestros tienen que impartir el pan de la enseñanza en un sistema de educación pública que se caracteriza por mirar para el otro lado cuando le hacen señalamientos de esta naturaleza. Pues sepa usted
que entre los portavoces de ese reclamo, allá en la manifestación, hay un maestro de la escuela Ramón Vilamayo, que se llama Ubaldo Figueroa, que me llamó. Después de haber escuchado el programa de ayer, y lo tengo aquí frente a mí, presencialmente, porque él quiere tener la oportunidad de decirme cuál ha sido su experiencia, compartirla con ustedes, querida audiencia, y procurar que esta situación tan extraña se corrija cuanto antes. Le doy la bienvenida a esta conversación de país al profesor Ubaldo Figueroa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderme expresar y de poder denunciar las cosas que están pasando dentro del Departamento de Educación. Y que prácticamente también trae agarrada también a otras agencias del gobierno y a la Asociación de Maestros de Puerto Rico y prácticamente todas las uniones que se supone que nos vengan a representar. Usted tuvo la oportunidad de escuchar mi conversación con Gerardo Ferrao en el programa de ayer. Y luego de usted haber escuchado el contenido de esa conversación, se tomó la iniciativa de contactarme, porque para usted es bien importante darle continuidad a este tema. Y precisamente una de las funciones de mi programa y de mi compromiso con mi audiencia, que se conecta todos los días conmigo a esta hora y que nos tiene en el sitial número 1 de la radio puertorriqueña, profesor, es darle voz a todos aquellos que no se atreven o no pueden hablar. Así que me siento honrada por la confianza que usted ha depositado en esta servidora, y de inmediato me gustaría conocer cuál es su reacción a las expresiones de el profesor Ferrao en torno a que se está utilizando este mecanismo para perseguir y discriminar contra maestros. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con lo que el compañero pudo haber expresado ayer durante el programa, porque es mi caso. Y prácticamente casi el caso de todos los que estamos allí, porque nosotros nos comunicamos y nos decimos más o menos cuál es la situación, los que lo saben, porque, por ejemplo, en mi caso yo vine a saber de qué se me acusaba 2 años después de estar en medida cautelar. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, ¿quién determina cuándo se activa la medida cautelar en el caso de un maestro como usted? Por lo general son los directores. Quienes nos envían, ya bien sea porque tienen amiguismos con otros maestros, que fue mi caso, y como mi plaza es de teatro, había una maestra de artes en la escuela, y para que ella no se fuera porque no había matrícula para ambos, pues entonces ella empezó a perseguirme desde hacía casi 1 año antes de someterme a medida cautelar. Buscó la forma. Pero esa no era una supervisora, esa estaba en la misma jerarquía suya. Exacto. Y entonces ella le hizo la vida de cuadrito para procurar que se activara entonces la medida cautelar y dejarle el paso limpio para que ella se pudiera quedar en la plaza. No la maestra, sino la directora, porque la directora recibía beneficios, porque lo que hacía era que delegaba sus funciones a otros maestros, y pues ese grupito de maestros estaba privilegiado. Entonces ella quería, como yo tenía seniority sobre ella, pues entonces tenía que sacarme, tenía que buscar la forma de liberar mi plaza para que entonces la maestra se pudiera quedar en la escuela. ¿Y esto fue cuándo? Esto fue finalmente me someten a la medida cautelar el 19 de diciembre del 19. ¿Pero usted lleva cuánto tiempo como maestro? 28 años. 28 años en el 28. Sistema de enseñanza pública. Sí. Pero mi persecución comienza en el 2004. En el 2004. En el 2004. ¿Y esa persecución a qué usted se la atribuye? Yo entiendo que es al albinismo, mi clase de teatro, yo hago muchos ejercicios y pues se forman mucha algarabía dentro del salón por la naturaleza de la clase que da, por favor. Exacto. Pues entonces ellos entienden que como yo soy ciego por ser albino, pues no tengo control de grupo. Y entonces... ¿Y se lo han dicho? ¿O eso es una impresión suya? Esa es mi impresión. Me han podido decir que yo no tengo
control de grupo, pero no abiertamente porque sea albino, porque sea ciego, no. Eso no, pero, por eso es pero que se hace más difícil. ¿Han hecho alusión a su ceguera por su condición de albinismo? No, ellos en ningún momento han tocado eso. Ellos se han cuidado de eso. Sí, o sea, que para que yo pudiera hacer algún tipo de reclamo legal, pues se va a hacer difícil porque pues nunca ellos se han expresado en esa situación. ¿Y cuáles han sido las experiencias que usted ha vivido que lo llevan a concluir que es víctima de un acoso o de una persecución laboral con el deliberado propósito de sacarlo del sistema? Por los cambios de escuela. Yo he estado como en 7 escuelas. Y todo empieza en el 2004. Yo trabajaba en la escuela Einstein en Santurce. Y la directora no se llevaba conmigo. Y buscaron la forma. Una de las cosas que yo denunciaba, que el salón de teatro no se podía utilizar para hacer ningún tipo de trabajo clerical. Había una bibliotecaria en la escuela y tenía un grupo que se le llamaba Senderos de Luz, o el Grupo de Luz. Era algo de Pablo Coelho. Y lo que hacían era que se reunían para hacer manifestaciones o reuniones cristianas y querían utilizar el teatro. Y yo se lo impedí. Dije, no, esto es laico, nosotros no podemos mezclar la religión, ni podemos adoctrinar a los estudiantes, porque ese es el rol del padre, no de un bibliotecario, un maestro. Esas no son las funciones. Y ahí empezaron los roces. Y ahí empezaron los problemas, y me cambian a la escuela Ramos Antonini, también de Santurce. Allí me meten en un salón bien pequeño, que lo que dividía, lo que había era un muro detrás del salón, que era la división entre la escuela y el cementerio que queda en la Eduardo Conde. Wow. Con unas ratas que obviamente parece que se alimentaban de los muertos que estaban allí. Y prácticamente cuando yo llego a la escuela, ahí sí la directora se burló, porque yo me pego a la libreta o el escrito para poder leer. Y cuando me vio empezó a reírse y pregunta qué le pasa a él. Entonces esta secretaria le dice que esa es la forma de él leer. Ay, Virgen, pero luego de eso, qué falta de sentido común y sensibilidad tiene esa maestra, porque hello. Entonces esa directora, tan pronto llegamos a la primera reunión, lo primero fue que cuando me presenta dice, él es un profesional. Okay. ¿Qué? Yo le pregunto, ¿por qué usted hace la salvedad conmigo de que soy un profesional? Porque todos aquí somos profesionales. O sea, ¿cuál es el significado real de esa palabra profesional? Sí, ella estaba acentuando algo por alguna razón interna, ¿no? Pero yo le pregunto, en el momento en que comienza usted a pasar por todas estas experiencias, ¿alguien levantó algún innuendo, alguna calumnia en su contra para que le pusieran una medida cautelar de la cual usted dice haberse enterado 2 años después de la supuesta querella? Aquí la directora ya lo había tratado de hacer con un conserje, trató de buscar una forma de incriminarme, o que el conserje metiera droga dentro del salón, o que hiciera algo para poderme llevar a la medida cautelar. ¿Pero qué fue lo que motivó la medida cautelar? ¿Cuál es la alegación en su contra, concretamente? La alegación en mi contra, ella utilizó una minuta de una reunión que tuvimos donde llegamos a unos acuerdos, y además de eso, ella utiliza a esta conserje que alega que ella entró a mi salón, donde yo estaba a oscuras, con el televisor prendido, un televisor que estaba a unos 5 pies de alto. Yo estaba sentado mirando una película pornográfica, masturbándome. ¡Wow! O sea, esa es la acusación. ¿Qué es lo que ellos someten como prueba ante la división legal? Fue la foto del televisor. ¿Encendido? No, apagado. Y el testimonio de esta señora que dice que ella captó las imágenes y que las imágenes eran pornográficas. Exacto, eso es lo que ella alegó. ¿Y eso dio motivo de inmediato a
una investigación. Inmediatamente, yo falté al otro día del día que ellos alegan que ocurrieron los hechos, porque yo estaba sometiendo las notas de los estudiantes, y yo me quedaba en casa cuando hago ese tipo de ejercicio, porque a mis alumnos no llegaba el internet. Entonces, pues yo siempre cojo un día antes de entregar las notas y todo eso para poder someter las calificaciones. Cuando yo llego al otro día, me entregaba una carta a la secretaria para indicarme que yo me tenía que reportar ipso facto al departamento. Ipso facto es de inmediatamente, para que todo el mundo entienda. Que me tenía que reportar allí y que allí me darían las instrucciones de qué era lo que yo tenía que hacer. Yo me personó en el departamento y ya estábamos próximos. Ahora mismo, el lunes, voy a llevar un bizcochito porque cumplo 3 años de estar allí en medida cautelar para celebrarlo. De estar allí, ¿en dónde es allí? Allí en el departamento, en el 3er piso estoy. Haciendo a sus nada. órdenes para todo el que quiera visitarme. ¿Y haciendo nada? Haciendo nada, mirando las paredes. ¿Y llevan 3 años? Después que le hacen una imputación tan seria como la que le han hecho, maestro, porque eso es muy serio, entonces han pasado 3 años y todavía no se ha podido confirmar si eso tiene fundamento o no. Ok, a eso voy, porque hay que denunciar otras cosas. ¿Qué sucede? Que en enero, tan pronto regresamos, porque yo lo que estuve fueron 2 días, a partir del momento en que me persono en el departamento, solamente estoy 2 días y ahí nos vamos de vacaciones de Navidades. Cuando yo regreso en enero, le escribo a la directora regional de ese tiempo, que es la doctora Lidia Báez, para preguntarle por qué razones yo estaba allí. Ella me manda a decir con la que iba a estar fungiendo como mi jefe inmediato, que ella no tenía conocimiento. O sea, ella firmó una carta, pero ella no tenía conocimiento de por qué yo estaba allí. ¿Y la carta indica que ella se comunicó con la policía y con el departamento de la familia y que ambos le dijeron que no había caso, porque si yo estaba solo, como se decía si yo estaba solo y la conserje era la única testigo, pues era palabra contra palabra, o sea que eso no procedía si yo no tenía estudiantes dentro del salón, mucho menos. O sea, no había forma por donde poderme encauzar. Pero con todo y eso, como ya ellos tienen una forma de bregar la situación, lo que ellos hacen es que someten el escrito a división legal. Inclusive yo llamé a división legal y división legal me decía que ellos no me podían dar información, que yo tenía que ir con un abogado para que el abogado averiguara. Bueno, y la división legal, una vez evalúa la mera imputación, sin más ni más, activa la cautelar y lleva 3 años y hace 2 meses lo exoneran y usted lleva 3 años fuera de su sala de clase. Y evidentemente ustedes están, por lo menos cuando yo hablé con Gerardo Ferrao ayer, él está hablando de discrimen, él está hablando de violación a derechos humanos y evidentemente antes de que comenzáramos esta conversación al aire, usted me hizo unas expresiones de que había tocado a las puertas de los Federico y los Cocorocos porque usted tiene serias reservas y desconfianza con los trámites investigativos que están bajo la dirección del Departamento de Educación. ¿Por qué? Eso que yo acabo de exponer, ¿es correcto? Es correcto. Yo me comuniqué con la AFT, la American Federation of Teachers, para denunciar la inacción de parte de la asociación de maestros. ¿La inacción con respecto a qué? En cuestión a representarnos, porque muchas de las cosas que hace la asociación, al parecer es en confabulación con el departamento. Cuando se va a atender alguna vista administrativa, por lo general lo que hacen es que llaman al maestro y le dicen, hoy usted tiene vista, pero yo estuve hablando con el departamento, estos son los abogados de Cancio, Nadal y Rivera, y le dicen a las personas, el departamento lo que quiere es destituirte, pero nosotros llegamos a unos acuerdos y esos acuerdos son que te cojas 3 meses sin sueldo y sin salario
sin salario y sin sí, que te y sin trabajo. Que te dejes pisotear. Ajá. Y que pues, para no tener que pelear, mejor cógete un castiguito para que aunque no seas culpable. Y usted no es culpable. Exacto. Usted no se estaba masturbando en la clase. No, exacto. Inclusive, y usted está consciente. No, más que consciente. En mi casa no salgo al balcón sin camisa. Siquiera, o sea. ¿Y usted había tenido problemas con esa conserje? No, la conserje era nueva en la escuela. ¿Y por qué? ¿Qué motivación tendría la conserje para inventar una calumnia de esta magnitud? Bueno, yo puedo entender que a lo mejor la directora la compró con algo. Voy a mantenerte dentro de la escuela, entonces voy a mandar para otro sitio. Esas son las impresiones suyas. Esas son mis impresiones, o sea, esas son especulaciones. Y usted entendería que el foro correspondiente para evaluar qué estaba detrás de esta patraña, si es que es una patraña, era una investigación objetiva, seria, diligente, rápida y con fundamento, y nada de eso ocurrió. No, nada de eso. Y finalmente, hace 2 meses le quitaron la sanción. Me quitaron la sanción porque fue a vista administrativa con abogado. Okay. Si no llega a ser así, no todavía estaría. Se me está acabando el tiempo. Lleva 2 meses esperando que los vuelvan y los regresen a su salón de clase, cosa que tampoco ha ocurrido. No. Y usted tendría que decirle algo al secretario de Educación. En este momento tiene un micrófono al frente, sí. Le invito a que lo haga. Bueno, yo invito al secretario, porque vamos, no puedo culparlo. Al momento de yo entrar a la medida cautelar, él no era el que estaba en esa silla, ¿no? Así que yo lo invito y lo incito a que trate de bregar con las situaciones. Claro, a partir de la querella en la AFT, la asociación empezó a mover, habíamos más o menos unos 22 en medida cautelar y ya lo que quedan son 8. Okay. O sea, esto se ha agilizado en menos de 2 meses, se ha agilizado el poder darle libertad a los maestros. Yo evidentemente he tenido alguna ocasión de hablar con el actual secretario de Educación. Él es abogado y él conoce de estos trámites y evidentemente aquí no se puede utilizar una medida cautelar para imponer un castigo de antemano sin que se haya llevado a cabo el debido proceso de ley. Así que esto es un asunto bien serio. Yo le agradezco a usted, profesor Ubaldo Figueroa, que haya venido a mi programa para conocer su experiencia, y yo lo que tengo que decirle a la División Legal del Departamento de Educación: cuidado con este tipo de prácticas, mucho cuidado, porque esto puede tener unas consecuencias, y ya usted recurrió también a las autoridades de los Federico y los Cocorocos, y vamos a estar pendientes de su caso y de los otros casos de las personas que están en el Valle de los Caídos, como le dicen ustedes. Así que le agradezco la confianza, que tenga usted muy buena tarde. Yo le agradezco el espacio. ¿Cómo no? Gracias, licenciado. Juzgue usted, mi partido es Puerto Rico. Vengo con mi fuerza, libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar, porque no nos callan. No se me vaya nadie. Su voz es la conciencia del pueblo. Boricua, despierta.